Estamos cumpliendo una recorrida por toda la provincia, en algunos casos, en algunas cooperativas en particular con los asociados y en otros casos, además de los asociados cooperativas de la región que pertenecen o están asociadas a FASE Córdoba y que han pedido de alguna manera que el staff técnico y la dirigencia de la federación se acerque a las cooperativas para tratar de explicar o tratar de hacer entender básicamente tres temáticas que son la causa del incremento, del fuerte incremento que han sufrido las tarifas, principalmente durante este mes, la razón o el origen de las asimetrías tarifarias que encuentran los asociados cuando comparan su tarifa con la de la empresa provincial y qué está haciendo la Federación respecto a este tema. Bueno, el primero es la razón principal por la cual el incremento tarifario se ha notado tanto este mes en las facturas que han llegado a los asociados, tiene su origen principalmente en una decisión a nivel nacional que consistió en dos medidas principales. La más importante ha sido que el segmento categorizado como N1 en los residenciales y principalmente en la tarifa correspondiente al segmento de los comercios y pequeñas industrias hasta 40 kilos de demanda han sentido un impacto muy fuerte en el incremento debido a dos cosas principales que son la quita de subsidios y la devaluación. No nos olvidemos que nos encontrábamos en diciembre con un dólar de un poco más de 300 pesos y el gobierno decidió producir una devaluación a los niveles actuales, que estamos hablando de 854 pesos, 860 pesos ahora el dólar. Entonces, ese doble efecto impactó de lleno en el segmento de la generación. Principalmente las tarifas están compuestas por tres segmentos, que es generación, la subtransmisión provincial de EPEC, el valor de la distribución de las cooperativas y por último los impuestos y cargas que tributan sobre la sumatoria de estos que constituyen la tarifa final. El incremento, para tener idea, el incremento significó pasar en el caso del segmento de los comercios y pequeñas industrias, de 8 pesos con 50 aproximadamente, 8 pesos con 90 el kilowatt en generación a 54 pesos. O sea, significó un incremento del 455% en el segmento de generación. Eso, cuando uno lo traslada al final de la tarifa, se da este incremento que oscila, depende de la distribuidora cooperativa de que se trate, entre un 85 y un 95, a veces hasta el 100% de la tarifa anterior. Esto también sucedió en el segmento de residencial categorizado en la segmentación tarifaria como N1, es decir, aquellos de mayores ingresos, pero en un porcentaje menor. Ahí, como ya había un sinceramiento tarifario anterior, solamente impactó, en la pérdida de subsidios, solamente impactó la devaluación, y ahí estamos hablando de un incremento de aproximadamente el 60-65%. Esto respecto a lo que significó el impacto de, insisto, dos componentes principales que tienen decisión a nivel nacional, que ha sido la quita de subsidios que tenía el primer segmento, más el efecto de la devaluación del peso frente al dólar. Seguramente que aparte de eso, en muchos casos uno puede observar, y sobre todo hay una demanda por parte de los asociados respecto a las asimetrías tarifarias que actualmente la mayoría de las cooperativas presentan respecto a la empresa provincial. Esa diferencia tarifaria tiene básicamente un origen en que, por una decisión política, la empresa provincial, a pesar de que tenía solicitado y autorizado una serie de incrementos, no los aplicó, cosa que no pudieron hacer las cooperativas, que tuvieron que aplicar los incrementos propios de un proceso inflacionario que supera el 250% que nos afecta a todos. Entonces, cuando uno compara tarifa de EPEC con tarifa de las cooperativas, va a encontrar una diferencia que a veces suele ser importante o significativa,
y se debe principalmente a que la empresa provincial no aplicó durante más de un año ningún tipo de incremento en su propia tarifa. Eso seguramente le va a repercutir en sus balances. La empresa provincial tendrá otros recursos de acceso financiero que las cooperativas no tienen, y esto ha llevado a una diferencia muy importante en algunos casos en la comparativa de las tarifas de EPEC con las cooperativas. Esto creemos nosotros que se empieza a revertir, porque este impacto de aumento en un segmento que es una de las partes de la totalidad de las tarifas va a generar un acercamiento tarifario, y después las federaciones están trabajando juntamente con el gobierno provincial en establecer un mecanismo que permita llevar a una homogeneización de las tarifas, principalmente en el área residencial. Esperemos que en algún momento sean todos los segmentos tarifarios, y de esa manera tener una tarifa similar, para no decir una tarifa igual, en todos los pueblos y en todas las ciudades de la provincia de Córdoba. Eso significa establecer el funcionamiento de un fondo compensador, porque la diferencia tarifaria tiene un origen, está sustentado fundamentalmente en una diferencia muy grande de mercado. Por ejemplo, estamos aquí en Miramar. Miramar puede llegar a tener 1.500 usuarios de energía eléctrica. Bueno, es la cantidad de usuarios que tiene una manzana, o tal vez menos de una manzana, de la ciudad de Córdoba. Y EPEC atiende los mejores mercados, los mercados más concentrados, que son las grandes ciudades y algunas de las ciudades más importantes, y muy pocos pueblos, siempre en el área urbana de la provincia de Córdoba. EPEC no tiene ni siquiera 1 kilómetro de red rural, es decir, no atiende ninguna distribución rural en ningún lugar de la provincia. Por lo tanto, todos los peores mercados, llamémoslo así, los mercados más dispersos, que son más difíciles de atender y son más caros para atender, están en manos de las cooperativas. Eso, por más que una cooperativa sea súper eficiente, nunca puede llegar a tener el mismo costo de prestación que tiene la empresa provincial. Hace muchos años que venimos insistiendo en esta temática, y creemos que estamos muy cerca de lograr que se alcance una homogeneización tarifaria. Esto no va a ser mañana, lamentablemente va a llevar un tiempo, pero estamos en ese camino. También estamos trabajando en la posibilidad de encontrar alguna vía para que este impacto tarifario que se recibieron en esta última factura encuentre alguna alternativa para que el usuario pueda pagar con mayor facilidad su factura. Tenemos que lamentablemente dar una muy mala noticia, que la energía no va a bajar. Es más, la energía, con la regla de juego que ha instaurado el gobierno nacional, va a ser el precio, y va a incrementarse en la medida que se incremente la inflación o subsidios los subsidios. Hay un solo segmento que queda subsidiado por ahora, que es el segmento N2 y el segmento N3 de los residenciales, que consumen hasta 400 kilos. Entonces, ¿quiénes son segmento N2? Todos aquellos hogares que tienen un ingreso inferior a 600.000 pesos, que están inscriptos en el RASE. Por eso nosotros insistimos muchísimo en que las personas se inscribieran, los usuarios asociados a las cooperativas se inscribieran, porque nosotros creemos que hay mucha más cantidad de la que realmente están inscritos. Lamentablemente, esto creemos que se va a terminar y va a ser reemplazado por lo que el gobierno nacional denominó canasta energética. O sea, hasta ahora tenemos 3 segmentos de usuarios residenciales. El segmento N1, que son aquellos hogares que tienen un ingreso superior a 2 millones de pesos, tienen automóviles nuevos, embarcaciones, aviones, etcétera, cosa que es muy difícil de encontrar en nuestras comunidades. Ese es el segmento N1, básicamente más de 2 millones de ingresos mensuales en un hogar. El segmento N2 es aquellos que tienen menos de 600.000 pesos. Y el segmento N3 es el segmento que está entre los 2 millones y los 600.000 pesos, por hogar, insisto. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que el segmento N2 es el que tiene un subsidio que es muy importante en la generación. Para que ustedes vean, en lugar de 54 pesos el kilowatt en el segmento de generación que paga el N1
los grandes usuarios o los comerciantes está pagando 3,90 pesos. Entonces, el impacto que hay sobre la factura es muy notable. Y el segmento N3, que son los de ingresos intermedios, son aquellos que tienen ese subsidio en los primeros 400 kilovatios de consumo. Si nosotros hubiésemos conseguido que todos los individuos que tienen, todos los hogares que tienen ese ingreso hubiesen entendido la importancia y la necesidad de haberse inscrito en el RASE, nosotros habremos tenido mucho menos impacto en esta factura y habremos tenido durante un tiempo un traslado de recursos de la nación hacia el interior. Y es muy importante saber que las cooperativas no tienen nada que ver con esto. Las cooperativas cobran, se dan vuelta, pagan a EPEC, y EPEC le cobra a las cooperativas, se da vuelta y le paga a la nación. O sea, a cada mesa a nivel nacional. Entonces, es importante entender que no es dinero que quede en las cooperativas ni que haya perjuicio en las cooperativas si se inscriben. Lamentablemente, insisto, estamos en el punto de quiebre de la desaparición de este sistema para pasar a lo que en la última audiencia pública que tuvo lugar el lunes de la semana pasada a nivel nacional, el Estado Nacional ha pedido cambiar ese modelo de subsidio por un nuevo modelo que es ha denominado las canasta energética, que todavía no estamos muy seguros cómo va a funcionar ni cuáles son los números que van a subsidiar, pero básicamente es un componente entre el gas, la electricidad para un hogar, depende de la cantidad de habitantes, si tienen 2, si tienen más de 2 y hasta 5 y más de 5, y los ingresos que en ese hogar tengan las personas adultas. O sea, es una combinación de elementos que tienen que ser reglamentada para poder acceder nuevamente al sistema de subsidios. Vamos a estar informando apenas sepamos la letra fina de esto a nuestras sociedades cooperativas para que a su vez las cooperativas lo trasladen a sus propios asociados. Mientras tanto, insistimos que aún así la gente que no está inscripta puede inscribirse en el RASE para beneficiarse de lo que nosotros creemos que puede llegar a ser una base de datos que seguramente a través del CINTIS va a utilizar el Estado Nacional para poder implementar esta nueva metodología llamada canasta energética. Y por último, estamos trabajando en esta situación que les comentaba antes, que era ver la posibilidad concreta de establecer, más allá de los componentes tarifarios que fija el Estado Nacional, un sistema que se convierta a nivel de la provincia en una tarifa residencial homogénea. El gobernador anunció eso en su asunción al gobierno y en su mensaje a la legislatura, aspira a esa situación, y para que esa situación se dé es necesario indefectiblemente un fondo de compensación de las diferencias de mercado, en donde casi la totalidad de las cooperativas, por lo tanto los usuarios de las cooperativas, van a recibir por parte de los mejores mercados una compensación que permita equilibrar las tarifas. Eso es más o menos en líneas generales lo que le puedo comentar ahora y lo que precisamente venimos a comentarle a las cooperativas de la región y los asociados que quieren llegarse.